Bueno, viernes 19 de julio se estrenó la tercera temporada de El Encargado. Hoy más temprano vi los primeros dos episodios que se libraron hoy y van a pasarse, creo que cada semana, un episodio más. Quería, antes de comenzar, explicar un poco el objetivo de este video. Lo que quiero intentar hacer es, no voy a hacer un recap de los episodios, no voy a contar la historia, no es la idea hacer un resumen de los episodios, sino que quiero analizar un poco el trasfondo de la serie o, en definitiva, entender por qué tuvo y está teniendo tanto impacto en el público. Tengo algunas ideas para compartir. Obviamente que todo se va armando sobre la marcha, voy a ir desarrollando algunas ideas que tengo y probablemente a partir de eso van a surgir otras cosas. Pero bueno, primero voy a hacer una breve descripción de las primeras dos temporadas para ver desde qué punto se retoma la temporada 3. En la temporada uno se presenta, con el público conoce a este personaje contradictorio, ¿no? Por un lado, un personaje manipulador, un personaje maquiavélico, se puede decir. Y entonces, a partir de esa dualidad, ¿no? De esa contradicción que surge, de pensar que obviamente que los personajes más interesantes siempre son los que no son tan buenos, ¿no? Pero quería hacer más que nada un análisis tratando de conectar los personajes con el contexto social y político argentino y también internacional, mundial. En la primera temporada, básicamente a grandes rasgos, no quiero contar la historia, porque probablemente los que estén viendo este video ya vieron la serie, pero un poco el objetivo de Eliseo, el personaje de Franchella, es ser aceptado en un ámbito en el cual no es bienvenido, pero que de alguna forma a lo largo de la temporada vemos cómo que se mueve como un pez que nada dentro del agua, como un pez, digamos, que nada como si estuviera en su propia pecera. Entonces eso, primero, ese es el primer punto de análisis que quería desarrollar y es el siguiente. Eh, ¿Cómo esta idea de este personaje que no cuaja, digamos, con el resto? eh, o sea, entender desde ese lugar la identificación de un público también que va cambiando, obviamente, no es el mismo público de hace 10, 15, 20 años o 30 de las películas u otras series que habrá hecho, de otras películas y series que hizo Francella, obviamente, ¿no? Entonces, pensando en cómo se produce la identificación, y entonces ahí me puse a pensar que una de las claves para entender la identificación es que él no pertenece a ese lugar. Eh, Eliseo está, digamos, a cargo, porque es el encargado. Él no es uno de ellos. Él está a cargo del edificio, eh, no es propietario, pero vive como si lo fuera, vive arriba de todo, en esta casa que es un poco raro, porque por un lado está arriba como el que observa todo desde arriba, pero por otro es una casa que es muy, muy, en un sentido precaria, ¿no? Es una casa pequeña. eh, entonces hay un rasgo hay una contradicción ahí que creo que engancha al público, de decir, bueno, me identifico con este personaje, que sí, que puede ser un psicótico, que puede ser un maniático, pero que por otra parte, como que el público un poco comparte su objetivo, que es en el fondo, y acá voy a la conexión con el ámbito político de Argentina y también de otros países, que es que el público conecta con esta persona que quiere ascender en la escala social. La discusión de si vale todo o no, creo que queda en segundo plano, porque en el fondo la identificación se da desde ese lado, que es el más humano, que es mirar a ese tipo, que es el encargado hace un montón de tiempo y que no es propietario. Creo que el liceo representa un poco las expectativas de gran parte de la sociedad. Eh,
A ver, originalmente la idea de ser propietario como era algo dado para la clase media, pero hoy en día no lo es en Argentina. Entonces, ese deseo de pertenecer, de escalar, está muy ligado a esa mentalidad de clase media, que se ve a sí misma como autónoma, que se ve a sí misma como sola ante el poder, digamos, nadando contra la corriente. Y, pero también, y acá viene la parte donde quiero conectarlo con el ámbito en general de la Argentina, que es, eh, también creo que hay un tema de identificación de las clases bajas. Eh, ¿Por qué veo esto? Veo esto porque hay elementos en el personaje de Eliseo que justamente esta idea de no pertenencia, daría la sensación de que Eliseo no es un personaje que está claro en su rol, en su posición. No se sabe bien de dónde viene. Bueno, entonces la identificación desde ese lado, del lado del hombre de clase media que quiere avanzar, que quiere ser propietario, como una visión muy concreta de lo que es el progreso, y de algún modo otra situación que se da, que es lo que dispara la historia, que es el tema de que quieren instalar una piscina arriba en la terraza donde él vive. Entonces acá aparece el otro fenómeno que yo creo por el cual se da la identificación, que es este tema, por un lado, la idea de la flexibilización laboral, eh, que, que obviamente es algo que también la clase media comparte, los miedos de perder el trabajo, eh, los- y también la clase baja, ¿no? Pero los miedos de perder el trabajo, los miedos de eso, de que el proceso de flexibilización le toque a uno, por una parte, y por el otro, ese miedo que está sucediendo de la tecnología reemplazando a la mano de obra humana. Entonces hay varios elementos que hacen que, digamos, y acá viene la cuestión, más allá de todos sus actos maquiavélicos y demás, en el fondo, a lo largo de la serie se va manteniendo esa identificación porque es como si el personaje estuviera anclado en este objetivo que es compartido por la gente eh, digamos, que él representa una mentalidad con la que es muy fácil que el público se identifique, ¿no? Esa es un poco la situación en la primera temporada. En la primera temporada, y acá lo conecto un poco con la situación política argentina, vi una conexión un poco que se puede discutir si es directa o no, pero acá quiero plantear algo que es, mucha parte de la crítica y el progresismo argentino ve en el cine de la dupla Duprat con Duprat un elemento de cinismo, un elemento em, vamos a decirlo como con las letras, porque lo leí así, como si fuera un cine de derecha, o que los directores expresan una ideología de derecha. Y acá voy hacia el tema de la caracterización que se hace, por la cual me hace pensar que hay un elemento más que hace que cierta parte de la crítica y cierta parte del progresismo malinterprete esta visión cínica con un acto de un odio a la política como un esfuerzo social, digamos, y como puro individualismo. Entonces, acá hay que ver en el encargado, en la primera temporada, cómo se presentan los propietarios, porque acá esta parte me parece que mucha gente lo está malinterpretando. Volviendo a este tema de que la clase media es digamos que el liceo es como el estereotipo de esa clase media, como representa simbólicamente las expectativas de la gente de clase media, que hoy en día, y acá quiero hacer una distinción entre la noción eh, clásica de clase media en Argentina y una nueva noción que implica incluir eh,
incluir en el concepto de meritocracia a la clase baja también. Entonces hay una unión en expectativas de un grupo social amplio que se ve reflejado en esta figura del encargado, ¿no? Que manipula, pero con el que compartimos los objetivos, entonces el punto es hasta dónde estamos con él y hasta dónde no. Entonces, ¿qué pasa en este edificio? Él es una figura que está como ahí, digamos, como una pieza de ajedrez que no encaja, que quiere encajar pero que no puede a lo largo de la primera temporada. Y por otro lado está la gente que está establecida, que son los propietarios, que se les llama, ¿no? Entonces hay una distinción en este mundo creado por los directores, hay una distinción clara entre propietarios y inquilinos o el encargado, ¿no? Entonces, porque en definitiva, digamos, el encargado, la contradicción es que el encargado está a cargo pero trabaja para los propietarios. Entonces hay cierta ahí complejidad en ese asunto, ¿no? Pero a lo que quería volver era esto. Si fuera realmente una visión tradicional de una derecha, digamos, que ya conocemos en Argentina, sería imposible que los propietarios se presenten como se los presenta, que es, también son manipuladores cuando lo tienen que hacer, también pueden decir mentiras para su beneficio, eh, también tienen una vida vacía, quieren ocio y lujos estúpidos como una pileta arriba del edificio. Eh, entonces, en un punto, y acá voy a la conexión con la política, y es si no se está malinterpretando un poco esto, y en realidad eh, lo que están haciendo los directores es transponer lo que pasa en la sociedad con este tema de la llegada de Milei a la política, que denuncia una casta de acomodados. Entonces pienso, si no están extrapolando de una forma un poco indirecta, pero bastante clara, que estos propietarios no sean una representación en una narración de lo que se considera como la casta. La casta en Argentina, que eh, ya sabemos lo que es. Y de hecho, mucha gente que incluso no tiene nada que ver con el pensamiento de Milei sigue diciendo, o sea, está de acuerdo en que ese concepto existe. Entonces tenemos, ¿quiénes son los que viven en este edificio? De hecho, hay un sindicalista. Esta idea del acomodado, ¿no? La idea de que el acomodado está ahí. Entonces, esa idea va en contra de la idea de la meritocracia. Quiere decir que los directores están planteando que esa gente que son los propietarios, muchos de ellos no llegaron ahí por causas nobles. Entonces ahí se corre, o sea, ahí yo creo que se corre de esta visión que algunos críticos ven, que es de encasillar a estos directores como si, o en todo caso, digamos, si ellos en su vida, digamos, tienen una mentalidad de derecha, que no sé, no lo sé, porque no conozco de sus vidas, lo único que conozco es un comentario que hicieron sobre cómo se hace la repartición de fondos en la cultura. Bueno, no quiero meterme en eso porque no tengo información, pero digamos, me parece un poco simplista extrapolar que porque dijeron algo, después eso se tenga que ver reflejado en la serie o en las películas. Porque hay cierta idea de que, por ejemplo, pasó con El Ciudadano Ilustre y pasó con otras películas de ellos, que se interpretó que los directores estaban apoyando o que estaban, digamos, dando por sentado que ese individualismo que mostraban los personajes era algo con el que la gente se tenía que identificar, cuando en realidad la identificación se da desde otro lado, digamos, se da en otro plano que no es ese. Porque creo que eso es lo interesante de la ficción, ¿no? Como ese corrimiento que se da, que no todo tiene que ser literal. Eh, entonces a eso voy, de que no todo tiene que ser literal cuando ellos presentan a estos propietarios, a la vez que los presentan como los propietarios tradicionales, a la vez los presentan como acomodados, a la vez los hacen una especie de conexión metafórica con la idea de la casta en Argentina.
Eh, entonces, el espectador promedio, ¿no? Después voy a discutir el tema del concepto de la casta, pero el espectador promedio puede rápidamente decir, bueno, ¿yo de qué lado estoy? Obviamente que se van a poner del lado del encargado, por más manipulador que sea, porque expresa mucho mejor la idea de cómo se puede progresar, cómo se puede mejorar, la idea de la meritocracia, digamos. En algún punto, por más malo que sea, representa esa idea, el liceo. Y por eso creo que la serie tuvo tanto éxito. Digamos, eh, ¿quién puede no identificarse con un personaje así? Un personaje que intimidad, en su intimidad, agarra insectos y los pone en una planta carnívora para que se los coman, pero ese es su deseo de lo que puede pasar. En realidad, al menos en la primera temporada y hasta parte de la segunda, en la realidad, y este también es otro giro interesante de la serie, que es, en su fantasía él puede hacer eso en su casa, pero en la realidad, en un comienzo, él es el insecto que está siendo devorado por estos propietarios que lo quieren eliminar que le quieren sacar su trabajo, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces, entonces acá voy ¿por qué estaba haciendo este recap de la primera temporada o analizando la primera temporada? Porque un poco lo que vamos a ver a lo largo de esta temporada y a lo largo de la segunda es cómo, volviendo a esta metáfora de la planta y el insecto, cómo Eliseo pasa de presa de estos propietarios a depredador. Esa es su transformación un poco, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, hasta dónde puede llegar en ese cambio, digamos, cuál es el límite? Eh, y acá hay otra idea que también creo que fue malinterpretada por mucha parte de la crítica, que es esta idea, o sea, esta idea de que todo da lo mismo, de que la sociedad es un sálvese quien pueda, que esa idea necesariamente tiene que ser a beneficio de alguien. Yo creo que acá en la serie está bien planteado que la realidad es un gran caos y que al final, digamos, porque en un punto creo que Eliseo representa cierto pensamiento pragmático, ¿no? A eso iba con lo de maquiavélico. Cuando hablaba de maquiavélico no me refería a la maldad, que siempre se usa ese término para como la gente que no leyó el libro El Príncipe. Pero en un punto, Eliseo es como un buen político. Es un buen político que hace estrategias, que tiene alianzas, que, que entiende cómo se dan las dinámicas de guerra. Digamos, es una guerra lo que es una guerra interna en un edificio, ¿no? Entonces, en esta idea de que todo da lo mismo, que mucha crítica ve en estas actitudes, lo ve de una manera muy literal. Es como si faltara dar ese salto para entender que se trata de una narración y de que no todo es lineal. Eh, hace un tiempo leí una nota en el diario El País que decía algo que me dejó pensando con respecto a estas estratagemas políticas que Eliseo lleva a cabo. Y vuelvo a pensar en esta cuestión de la identificación, porque el periodista del País decía, Eliseo es, es una persona que en su estrategia triunfa y la gente lo ve y quiere ver a quién se va a llevar por delante la próxima. Y en un momento dice, bueno, dice, mucha gente hasta debe pensar que él puede hacer mejor las cosas que Milei en Argentina, Eliseo. Y ahí un poco entendí desde dónde se da la identificación, ¿no? Eh, lo que no quiere decir que si uno apoya o no a Milei, tenga eso necesariamente que ver con que esta persona sea buena o mala. Bueno, acá quiero retomar el tema de las interpretaciones que se hacen por fuera de la diégesis, las interpretaciones que la crítica hace
y conecta literalmente lo que pasa en la historia con lo que pasa afuera, entonces dice, claro, estos directores apoyan esto, apoyan lo otro. Y entonces acá llegué a un... Me tuve que ir bien lejos para entender esta serie, debo decir. ¿Por qué? Pensaba, ¿cómo entender esta identificación con un personaje tan manipulador que, digamos, rozando la locura también, y hasta a veces está llegando a ese lugar, también se juega con esa dicotomía de qué es la locura? ¿Cómo puede ser que este personaje haya sido el personaje de la identificación y no otro? Entonces eso me llevó a un cuadro que es el cuadro del Bosco del 1503 o 1504, por esa época. O sea, me tuve que ir 500 y tantos años atrás. ¿Por qué me tuve que ir a esa época? Porque en este cuadro el Bosco hace una relectura de un texto que se llamaba La nave de los necios. En realidad había que traducir eh, la nave de los locos como The Ship of Fools, es más fools, para quitarle ese componente de trastorno psicológico. Entonces en este cuadro se representan a diferentes figuras que están, digamos, siendo arrastradas por el vicio, por actitudes impropias. Ahora, ¿qué es lo interesante de este cuadro? Que la crítica no está apuntada a una clase específica o a un tipo de persona específica, sino que todos los diferentes actores de la sociedad están representados en este cuadro. En un barco que en la entonces, en la punta del mástil del barco, de esta embarcación, hay una especie de calavera, o algunos dicen que es un búho, no se sabe bien qué es, que es como prefigura un poco el destino de este barco. Como este barco no lleva a ningún puerto, este barco va a terminar en la muerte o en otro lado, va a terminar mal esto. Pero lo interesante es esto, entonces, cómo se presentan diferentes personas, diferentes tipos de personas. Está el clero, hay unos jugadores, hay otra, eh, está el bufón, están todos representados, ¿no? Como esta gran comedia sin sentido que es la vida. Pero hay otra cosa, hay otra cuestión de este cuadro, que es cuándo fue hecho. Este cuadro fue pintado en la época que se considera de transición, en una época de transición en el cual ya había terminado la Edad Media. Entonces es como un punto de inflexión, un punto de transformación entre el mundo de la Edad Media, el mundo antiguo y el mundo moderno, digamos, para ponerlo en términos simples. En este horizonte es que el Bosco ve cómo la sociedad entera se estaba dirigiendo hacia la nada, básicamente, como todo lo conocido ya no servía y la gente se volcaba, digamos, a placeres terrenales o placeres banales. Entonces, ahí lo conecto con la actualidad y digo, ¿por qué esto es importante? ¿Cuál es el detonante de la historia? No hay que olvidarse de eso. ¿Cuál es el detonante de la historia del encargado? Y es, digamos, para ponerlo en términos sencillos, el cambio de era, el cambio tecnológico. Que esta persona hace 30 años viene haciendo un trabajo similar y ahora a partir de la robotización y demás se va a quedar sin trabajo. Entonces, este clima de cambio que estamos actualmente viviendo se relaciona mucho con aquella época. Entonces, no me parece casual que los directores hayan elegido nuevamente plantear como no hay un culpable de esto. O sea, y ahí vuelvo, esta es la visión más tradicional de cierto progresismo que trata de buscar relaciones entre la serie y la realidad. Entonces entonces están de este lado, esta persona está de este lado, esta persona está del otro, pero no, los directores creo inteligentemente, entendiendo el zeitgeist, el clima de época, estamos todos dentro de este barco, que está yendo hacia no sé dónde, y ahí entiendo un poco más cómo es que se da la identificación con este personaje, ¿no? Que yo creo que en otra época quizás no se hubiera dado así. Ahora bien, la idea simplista de que esta identificación es un proceso lineal
en el cual la identificación se mantiene completamente estable, es falsa. Y acá viene otro giro que se le da al guión que me parece... Ah, primero quería comentar, digamos, qué es lo que originalmente me llevó a conectar la serie con esta pintura de la barca. Y ahí empecé a ver algo bastante interesante, que hay muchos elementos de cómo está armada la serie, de cómo está armado ese mundo de la serie, que hacen pensar en que realmente ese edificio, que se ve, es un edificio de concreto y demás, puede verse como una suerte de embarcación que va hacia un lado que no sabemos dónde va. Primero las columnas estas brutalistas que están muy bien marcadas por las tomas. Es una especie de nave, ¿no? Ese edificio como una nave que está esta persona del liceo que está como en la sala de mandos de la nave o del barco, eh, controlando todo. Hay una escena muy buena que él está como obsesionado con que el escritorio esté en un lugar y no en otro, como que él pueda estar en una posición exacta para poder ver y controlar y demás. Entonces hay una idea de que él está a cargo de eso. Eso por un lado. Pero por otro, y ahí vuelvo a, si fuera solo eso, si él estuviera realmente a cargo de ese barco, el espectador no se identificaría con él. Ahí está la cuestión, ahí está la complejización de este personaje. Este personaje eh, se supone que maneja ese barco, se supone que está en la sala de mandos, pero por otra parte, cuando se va a dormir, se va arriba de todo del barco, a dormir esa casucha de arriba, eh, y en algún punto ahí lo conecté con esta idea antigua de que a la gente que hacía algo mal en las embarcaciones la mandaban al, a la parte de arriba. De ahí viene la expresión mandar a alguien al carajo. Eh, entonces él está como en siempre en esa tensión, ¿no? Como que es, pero no es. Y la serie juega mucho con eso, ¿no? Como juega mucho con no hacerlo ni demasiado bueno ni demasiado malo, entonces está ahí en un intermedio que es la razón por la cual no encaja. Él no encaja ahí. Él parece que está conduciendo ese barco, pero en realidad son los propietarios los que están conduciendo. O quizás no, y ahí está el tema. Quizás los propietarios están tan perdidos como él y, y digamos, una posible reflexión que hay es que esa idea de la pileta en la terraza es una especie de salida también igualmente loca, igualmente ligada a la locura, eh, que sus salidas, que las salidas del liceo, ¿no? Entonces hay una apuesta hay una relativización ahí interesante que hace que la película salga de una idea de que hay algo bueno o malo y que eso es estable, que son un poco los parámetros con los que cierta crítica creo que lee esta serie. Eh, y después el elemento clave, acá yo, cuando terminó creo que es la primera temporada que explota la caldera, dije como, si no pensaron en que esto era un barco, es demasiada coincidencia, ¿no? La idea de la caldera que está que estaba sumergida, que está en la planta inferior, en el subsuelo y que explota, es, digamos, faltan, faltan los personajes de Titanic ahí. Y acá retomo el tema de de la vuelta de tuerca que hacen el guión también, porque no solo hay que hablar de los directores, sino también del guión, que hay otro guionista más, eh, que es el siguiente. Cuando explota la caldera y cuando él se presenta como el Salvador, en realidad el público ya lo sabe, porque siempre el público sabe un poco más que los personajes, el público sabe que eso es un simulacro. Entonces, también ahí sigue rondando una idea de relativizar los hechos, como la idea de que ya no tenemos profetas, ya no hay gente que nos va a salvar, y si sucede que nos salvan es porque ya está amañado de antemano para que eso suceda. Y ahí veo una crítica bastante bien realizada porque se realiza desde la narración, es una
crítica que emana desde la serie hacia la realidad y no está contada de una forma educativa o demasiado obvia, que es esta idea, y ahí volvemos al tema de lo del bien y el mal y cómo está relativizado, y es su principal, esto es en la segunda temporada, su principal conflicto en la segunda, su némesis en la segunda temporada es alguien que, eh, él dice, trabaja de bueno, ¿no? Es como esta chica que tiene eh, una organización para ayudar a la gente que está en situación de calle, y, y es como su némesis, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, ¿cómo se conecta esto con lo que venía hablando? Él dice, los peores son los que trabajan de buenos. En algún punto, en algún punto él, llevado hasta la circunstancia extrema, tiene que hacer lo mismo que él está criticando, que es hacer un simulacro para que parezca que él viene a salvar a la gente. Y ahí creo que muy inteligentemente la serie hace una crítica a la política, que es un poco la idea esta de el populismo en general, que dice, miren lo que les di, cuando no vieron, cuando la gente miraba por otro lado y no vieron lo que les quitaron. Entonces ahí tampoco creo que, llevado de una forma metafórica, creo que esa crítica. Entonces, para cerrar un poco este tema, creo que hay varias críticas y un poco se disparan hacia varios lados. Por eso creo que confunde a la crítica, porque confunde porque no se sabe bien, digamos, cuál es el objetivo, cuál es el target, a quién le están pegando, a quién no. Pero si entendemos esta idea que hablaba antes de la barca que no va hacia ningún lado, eh, creo que un poco se puede interpretar mejor, creo, qué es lo que quisieron contar los directores. Ahora bien, hay una cuestión que me gustaría discutir, que es, y acá yo creo, acá yo no realmente no tengo muy claro hacia dónde va la serie ahora, como volviendo a esta idea del barco que no sé hacia dónde va. Me da la sensación de que ahora los directores ya tan metidos en ese barco que quizás están a la deriva. Ojalá que no, pero me dio la sensación al ver la tercera temporada. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en algún punto, si todas las acciones de Eliseo son para pertenecer, son para escalar, y etcétera, etcétera, digamos, hay un límite de eso, que es, para mí, ese límite, para mí él llega en un momento a eso, que es cuando él se vuelve propietario. Entonces ahí hay una cuestión, cuando él se vuelve propietario, un poco esa contradicción entre nosotros y la casta, por volver a usar el término ese, se, se elimina, ¿no? Se elimina un poco. Y acá me parece interesante esto, cómo la narración también refleja un poco la realidad. Por ejemplo, cómo cuando Milei llegó al poder con este discurso de lo novedoso, de la idea contra la casta, bla, 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 de repente todo pasó a ser casta, de repente Milei pasó a ser la casta, entonces hay una dialéctica ahí que se da, que en la serie creo que es complicado de ponerlo en palabras, pero creo que en algún punto ellos ahora están tratando de generar otra antinomia que puede funcionar, no digo que no, solo que no sé si va a funcionar igual que como funcionaba antes. Y es este Eliseo que empezó como un tipo de clase media normal, bueno, normal no en un sentido literal, sino me refiero a su estatus o a sus intenciones de querer escalar socialmente, de la idea de la meritocracia, etcétera, a través de la manipulación, pero eso no quiero ponerlo en discusión ahora. Eh, ese anhelo que él tenía, él en algún punto se convierte, para el final de la segunda temporada, o por la mitad, o por ahí, se convierte, digamos, cuando se vuelve propietario, cuando elimina toda su competencia, se vuelve el,
el personaje que en algún punto quiso ser. Ahora parece como que él nunca está conforme con lo que tiene. Y acá es donde se agrega en la tercera temporada esta nueva trama, este nuevo desarrollo que es él en su nueva posición ya de propietario, de emprendedor, como se llama ahora a sí mismo, eso está bueno, contra los otros encargados. Y digo, en el fondo, eso refleja algo que él ya tenía, ese pensamiento él ya lo tenía desde antes. Ahora, eso lo hace interesante, que es, él nunca se identificó con los encargados. Él era encargado, pero él no se identificaba con encargado. Pero tampoco se identificaba con los propietarios. Entonces, cuando él se vuelve propietario, se, creo que eso es un poco desde donde está trabajada la tercera temporada, y es, ¿qué hace él con ese vacío? Y acá yo creo que lo que va a trabajar la tercera temporada es más algo ligado a su locura, hasta dónde puede llegar, ya no tanto desde la manipulación, sino como creo que se va a llevar al extremo los componentes psicóticos que él ya tiene incorporados, ¿no? Y entonces se va a plantear, y acá hay otra crítica también que se hace, y es eh, una crítica, una crítica al emprendedor obsesivo, que también el emprendedurismo como explotación ajena. La idea errónea de que un emprendedor trabaja por sí mismo y para sí mismo y no subyuga o explota a nadie más, creo que acá se va a poner en discusión en la tercera temporada, pero no sé realmente si va a funcionar igual que antes, o quizás sí. Ahora estoy pensando ahora estoy pensando, digamos, cómo se va a identificar el público con este personaje que ya está, en cierto modo, yendo hacia, digamos, no está yendo hacia los poderosos, ¿no? En un punto no está, o la discusión es, ¿está yendo hacia la casta nueva? Este grupo de encargados, ¿no? De la cuadra, de la manzana, del barrio, ¿hasta qué punto pueden reflejar una antinomia real entre él con su empresa? Digo, porque digamos, ahí creo que ahí puede no funcionar eso. Me dio esa sensación, esto no es algo, yo no. Como decía, las primeras dos temporadas me parecieron muy, muy buenas, pero tengo dudas con estos dos episodios que vi, de si va a trabajar solo en esa tensión, porque de hecho los propietarios, digamos, en esta temporada ya no aparecen, como él es, digamos, él es él es el estereotipo ahora del propietario, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso puede derivar en alguna crítica interesante a este nuevo emprendedurismo. Entonces, para cerrar, pienso que ahora entra en una deriva compleja la serie en cuanto a entender qué quiere mostrar, ¿no? Porque él ya en su nueva posición de propietario, él como un emprendedor, como el depredador, contra los otros encargados, que en algún punto sí, eso está en la mentalidad hoy en día argentina, y a ver, ese es un elemento que ellos tomaron de la mentalidad argentina, esta idea de la doble cara de los encargados, ¿no? El tipo que te cuida la casa, que le das la llave, que no sé qué, el otro, pero por otro ese costado de que se quiere aprovechar, ese costado un poco siniestro, llevado al extremo, porque obviamente es una ficción esto de lo que estamos hablando. No es, la gente que se lo toma muy literal puede, claro, hacerlo como hicieron el grupo de sindicato de encargados de edificio que fueron a querer, o no sé si todo el grupo, pero una parte que querían cancelar la serie, ¿no? Entonces, eso es muy literal. Pero eh, pensando si lo que están trabajando ahora está relacionado o no con la primera y segunda temporada, digo, sí. Ahora, ahora la casta son los encargados y ya no los propietarios, o desde el principio en realidad, y acá se pone un poco más complejo, y acá se pone complejo en el sentido político, también yendo hacia la realidad, que es, entonces todo es casta. Todo lo que no soy yo
todo lo que no soy yo está acomodado, está amañado. Y si todo, y si todo es así, hay una chance de que yo mismo lo sea. ¿Qué es lo que le pasa a él al final? Digo, que no sea el problema de la serie, que él se termine convirtiendo en parte de esa casta. A los ojos de un espectador, a los ojos inconscientes de un espectador, porque yo sentí un poco eso, eh, yo lo perdí un poco en la tercera temporada, me perdí, lo sentí como, bueno, vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Vamos a ver si me creo esto, de cómo está funcionando, de, vamos a ver cómo lo resuelven. Yo creo que bueno, que los guionistas y los directores son gente muy creativa y imagino que tendrán alguna salida que yo no veo ahora. Pensaba bueno, pienso que Francella es un gran actor y que ya que tendrán ciertas ideas en la cabeza para, para desarrollar esta tercera temporada, que ojalá sea igual de buena que las otras dos.